Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase de estudio, del estudio número 16, que corresponde a nuestra clase dominical. Hoy estaré yo impartiendo esta clase en sustitución de nuestro hermano Antonio Vaca, que ya el próximo domingo se reincorpora y estará él impartiendo estos estudios. Bien hermanos, pues primeramente les voy a pedir que me acompañen a orar para ponernos en manos de nuestro Dios para que esta clase, este estudio pueda ser de bendición. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre todopoderoso y eterno, te damos honra y gloria a ti, Señor. Y Padre, hoy venimos ante ti pidiendo de tu sabiduría, Señor, para que podamos escudriñar tu palabra, Señor. Danos entendimiento para poder apreciar, Señor, todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para poder atesorar tu palabra en nuestro corazón. Que podamos ver claramente quién es ese Dios que nos bendice, que nos guarda, Padre. Te pedimos por este estudio, Señor, de manera especial. Es del libro de Apocalipsis, Padre, y te pedimos que tú nos des guía y dirección. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues vamos, como les comenté, este estudio corresponde al estudio 16 de Apocalipsis del día domingo 2 de enero del 2022, el primer domingo del año, hermanos. Y bien, vamos a el tema, tiene por título El Hijo del Hombre viene a juzgar. Le voy a pedir que tenga ahí a la mano su Biblia. Vamos a estar analizando el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a estar escudriñando los versículos del 14 al 20. Y le voy a pedir que usted allí en su hogar, en cualquier lugar en donde usted se encuentre, me acompañe a leer. Bien, le repito la cita, Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20. Bien, sígueme por favor con la vista. Dice la palabra de Dios. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla de revelación, que nos habla de juicio, del juicio venidero del Señor. Es un libro al que algunas personas le temen por tanta profecía, por tanto acontecimiento quizás fuerte que el Señor nos revela que van a suceder. Pero nuestros ojos, hermanos, tienen que estar puestos en el final de este libro, que es en donde la gloria del Señor y su reino será establecido. Recordemos que sí es un libro en donde se enfrenta el bien y el mal, pero sabemos cuál es el desenlace de este libro: la victoria del Señor. Bien, hermanos, pues vamos a ir escudriñando primeramente este texto que nos habla sobre que la tierra es cegada. Y como pudieron darse cuenta, este pasaje, hermanos, nos habla de dos escenas que están representadas bajo la ilustración de dos cosechas, ¿sí?
La primera cosecha se trata del trigo y el Hijo del Hombre es el segador. La segunda cosecha es la de las uvas. Y estas uvas son cosechadas por un ángel. Puesto que se trata de dos cosechas diferentes, es obvio pensar que acontecerán en tiempos diferentes. Miren, la primera cosecha, la que se trata de la siega del trigo, tiene que ver seguramente con aquella gran siega de la que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13, 24. Y le voy a pedir que tenga ahí a la mano su Biblia para que me acompañe a leer todos estos pasajes, para ir relacionándolos y que podamos ver cómo la palabra de Dios se relaciona entre sí de principio a fin. Ver cómo en Apocalipsis está la ejecución de todas las profecías, algunas que se presentaron en el Antiguo Testamento y otras que se presentan en el Nuevo. Vamos, acompáñenme a Mateo 13, del 24 al 30. Ahí usted sígueme con la vista. Y lo vamos a leer, hermanos, para poder recordarlo y ir hilando bien nuestra clase. Bien, dice, la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Ven? Esta es la parábola de la que nuestro Señor Jesucristo se refirió en Mateo 13, que tiene que ver, como les digo, con que la tierra va a ser segada. Y fíjense, aquí vemos y nos habla de que la cizaña va a ser arrojada al fuego y el trigo puesto en el granero de Dios, en un lugar especial, ¿verdad? Fíjense, es muy probable también que esta siega tenga que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vendrá a arrebatar a su iglesia y llevarla finalmente al cielo. Y fíjense, es importante, hermanos, que recordemos que en todo caso, el libro del Apocalipsis no es un libro que nos dé detalles precisos de cuándo será el momento exacto de estos acontecimientos. Más bien recordemos que el Espíritu Santo, al inspirar este libro, quiere dejarnos en claro que nosotros conozcamos los eventos futuros que tienen relación con el establecimiento final de su reino aquí en la tierra. Bien, hermanos, continuamos y vamos viendo también que después de esto viene lo que es la vendimia de las uvas. La vendimia, hermanos, tiene que ver con arrancar los racimos de las uvas. Es cuando el fruto ya está maduro y hay que recoger. Entonces, esto es vendimiar la tierra, vean las uvas. Y la segunda cosecha de la que hace relación en el versículo del 17 al 20 del capítulo 14 de Apocalipsis es cuando nos habla que los racimos de uvas serán vendimiados y que serán pisoteados en el lagar del Señor. El lagar, hermanos, es el lugar en donde se
colocan todas las uvas en donde se depositan y se empiezan a pisar para que empiecen a soltar el jugo, el mosto, y de ahí salga todo el jugo y se va juntando en otra parte, pero es el recipiente que en aquellos tiempos pues no era un lugar pequeño, eran grandes lagares grandes en donde las uvas eran pisoteadas. Entonces, así, hermanos, será el lagar de la ira de Dios. Y miren, recordemos también que el que hable de fuego y el que hable del lagar de la ira de Dios está estrictamente relacionado con un juicio, ¿verdad? Con el juicio sobre todo de los impíos. Y la primera cosecha dice que el Hijo del Hombre es el segador. En esta segunda, de que nos habla en estos versículos, dice que el segador será un ángel. Bien. Y hermanos, recordemos finalmente que el día del juicio de Dios, ese día posiblemente va a ser un día de liberación, de vindicación, de alegrías para muchos, pero también va a ser un día de perdición y de sufrimiento para otros. No olvidemos que el resultado final de este juicio, hermanos, depende de la decisión que cada persona tome. Si rechaza o recibe la gracia de Dios, de eso va a depender el resultado del juicio para cada uno de nosotros. Si usted ha recibido la gracia del Señor, ha reconocido a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted recibirá vindicación, usted estará alegre ese día. Si usted no lo ha hecho, le invitamos a que lo haga, a que aproveche ahorita que es tiempo de gracia en el que el Señor nos da la oportunidad de volver a Él, hermanos. El tiempo del juicio está cerca, ya el tiempo se está acabando y es necesario que nos demos cuenta de que la ira del Señor un día vendrá. Bien, hermanos, vamos a escudriñar un poquito más de Apocalipsis. Vamos a irnos de nuevo a leer el versículo 14 del capítulo 14. Vamos a escudriñar este versículo y lo vamos a hacer, digamos que de uno por uno para ir entendiendo y explicando un poco más lo que este pasaje significa. Bien, dice el versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Fíjense, hermanos, aquí la primera cosecha es llevada a cabo por uno que es semejante al Hijo del Hombre. Este título ha sido utilizado anteriormente en Apocalipsis, en el capítulo 1, para referirse al Señor Jesucristo. Como ya hemos visto en otras ocasiones, este título es un título mesiánico y proviene de la profecía o de una visión que tuvo el profeta Daniel. Y mire, le voy a invitar a que lo leamos. Busque por favor Daniel 7. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Les repito, Daniel 7, versículos 13 y 14. Digo que la Biblia, hermanos, es un libro maravilloso porque no se contradice y vea que hay una distancia enorme en tiempo entre un acontecimiento y otro. Bien, dice Daniel 13, 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es como Daniel nos hace ver que
que la visión que él tuvo tiene relación con Apocalipsis. Y mire, fíjense bien, el título Hijo de Hombre está estrechamente relacionado con el juicio. Debido a que el Señor Jesucristo es hombre, Él tiene todo el derecho de gobernar este mundo, de gobernar sobre los hombres, pero también está plenamente capacitado para juzgarlo. Recordemos que Jesús tenía dos naturalezas. Él se movía entre su divinidad y su humanidad. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho de juzgar y de gobernar sobre los hombres. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que goza de estas dos naturalezas, ¿verdad? La divina y la humana. Y en relación a establecer por qué, a dejar un poquito más claro por qué Jesús tiene ese dominio sobre los hombres, acompáñenme a leer Juan 5:27. Mire, es importante que nosotros tengamos a la mano la Biblia y que vayamos de alguna manera leyendo los versículos que se relacionan para que nosotros realmente constatemos que la palabra de Dios es verdadera, ¿sí? Juan 5:27 dice lo siguiente: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Bien, dice, el Padre le dio autoridad al Hijo, ¿verdad? Entonces, por cuanto el Hijo es Hijo de Hombre. Busque también, por favor, Mateo 25, del 31 al 34. Ahí un poquito más atrásito, Mateo 25, versículo del 31 al 34. Aquí estamos ya. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ven? Aquí nuevamente se corrobora la autoridad que Jesús tiene sobre los hombres. Y bien, hermanos, volvamos nuevamente a nuestro contexto de Apocalipsis 14, en donde vemos que se está utilizando este título de Hijo del Hombre, y que aquí, hermanos, realmente este título mesiánico, Hijo del Hombre, tiene más que ver con hacer un fuerte contraste entre el Hijo del Hombre y la bestia, ¿sí? La bestia que aparece en los capítulos anteriores como una usurpadora de la autoridad de Dios. Pero solo Cristo, ya vimos que solo Él tiene el derecho legítimo de gobernar el mundo de los hombres, y entre otras cosas porque Él es hombre, y a diferencia de la naturaleza corrompida de la bestia, Jesús tiene toda autoridad, ¿no? La bestia carece de toda humanidad y no tiene el derecho sobre nosotros. Y bien, hermanos, recordemos que este libro, el libro de Apocalipsis, es la visión de Juan. Y vemos aquí que Juan añade un detalle más sobre este personaje soberano que viene a juzgar. Dice Juan que tenía en su cabeza una corona de oro. Dice, el tener una corona sobre su cabeza nos habla de majestad, de soberanía, ¿sí? Y también vemos que nos habla de la victoria final sobre sus adversarios. Bien, hermanos, no olvidemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo,
fue juzgado y fue sentenciado a muerte, como si hubiera sido un blasfemio, como si hubiera sido un impostor. Pero la visión que Juan tiene aquí en este versículo, él nos dice que este personaje viene con una corona de oro y como un vencedor supremo, ¿verdad? Ya va a venir con todo su poder. Otro símbolo que Juan nos deja ver es que este personaje, el Hijo del Hombre, trae una hoz aguda en su mano. ¿Qué significa esto? Que esta hoz es un símbolo de juez. El Señor Jesucristo vino a este mundo la primera vez para sembrar su palabra, pero ahora volverá como el segador. Bien, hermanos, entonces el que Jesús venga, regrese a este mundo como juez, tiene que ver con la voluntad del Padre, ¿sí? En cuanto al juicio que ha sido puesto en sus manos. Y miren, vamos a corroborar una vez más esto. Ahí mismo en el pasaje que vimos ahorita anteriormente, en Juan 5, ahora vamos a leer los versículos 22 y 23. Busque por favor Juan 5, 22 y 23. Vamos a leerlos. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, el versículo 22, hermanos, dice, porque el hombre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí nos dice que el Padre le otorgó toda la autoridad a su Hijo para que juzgara a los hombres. Bien. Vamos a continuar, hermanos, regresemos nuevamente al Apocalipsis. Ahora vamos a ver los versículos 15 y 16. Recordemos que este es nuestro pasaje principal. La palabra de Dios dice así. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bien, hermanos, aquí vemos cómo se cumple, ¿verdad? El cegar, el juicio. La expresión, la mies de la tierra, hermanos, de que la tierra está madura, es indicio de que el juicio ya está cumplido. Lo que significa que la fruta ya está madura, pues es que ya alcanzó su grado máximo de madurez y ahora empieza a secarse. Por lo tanto, el juicio de Dios, pues ya está más que, digamos, el tiempo más que vencido, ¿verdad? Vemos aquí, dice, este ángel es el cuarto ángel que aparece en este capítulo. Recordemos que vimos dos. Dice, viene del templo, es decir, de la presencia de Dios. Y no debemos de interpretar como que viene dando órdenes al Señor para que ciegue, sino más bien viene a informar que la mies ya está madura. Entonces diríamos que este ángel es como un mensajero de Dios. No olvidemos que solo Dios puede decidir cuándo es el momento en que la mies está madura para ser cosechada. Y los creyentes, a nosotros como creyentes, nos toca la misión de sembrar la palabra, ¿verdad? Y de cuidarla, que crezca adecuadamente. Entonces, fíjese, dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Sin duda, hermanos, el estar sentado no es la mejor manera de cegar la tierra, ¿verdad? Por lo que vemos, si vemos el cuadro completo, sugiere que el Señor da la orden a los segadores para que lleven a cabo la siega. Y estos segadores pueden ser, pues, los ángeles.
Ahora, hermanos, vamos a hablar de la segunda cosecha. Recuerden que al inicio hicimos referencia a que se hablaba de dos cosechas. Vamos a leer ahora, a escudriñar los versículos del 17 al 20. Vamos a ver esta segunda siega. Dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Fíjense bien, hermanos, al comienzo de esta segunda cosecha aparecen dos ángeles. El primero viene del templo que está en el cielo y hace referencia pues a la morada celestial de Dios. Mientras que el segundo ángel dice que salió del altar. Otra diferencia entre estos dos ángeles es que mientras el primero llevaba una hoz aguda, el otro se dice que tenía poder sobre el fuego. Pero tanto el fuego como la hoz están estrechamente relacionadas con el tema del juicio. Vemos que después de la presentación de los dos ángeles, el segundo exhorta al primero con estas palabras, ¿verdad? Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Dice bien, recordemos que vendimiar era arrancar, ¿verdad? Trozar, sacar los racimos de las uvas. Tanto la vendimia como el lagar ilustra el juicio de Dios sobre los impíos. Y estos versículos, hermanos, vamos a relacionarlos con Joel 3, del 12 al 13. Vamos a ver cómo en el libro de Joel también se hace referencia precisamente a esta cosecha. Le voy a pedir que me siga. Vamos a leer Joel 3, del 12 y 13. Joel 3, 12 y 13. Dice: despierten las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Bien, hermanos, nuevamente vemos cómo Joel habla de que las uvas están maduras, y este vocablo se utiliza para decir que esta fruta realmente, miren, cuando es el tiempo de la siega, hermanos, es porque la fruta se encuentra en su momento más idóneo, digamos. La uva está jugosa, está en su punto para ser cosechada, para ser segada. Pero cuando nos habla de que la cosecha ya está madura, es porque ya se pasó ese punto idóneo y ahora la fruta empieza, digamos, a secarse, ¿verdad? Ya se empieza a estar un poquito más madura y empieza luego a madurar tanto que finalmente termina pues echándose a perder. Dice, aquí resulta pues interesante que en el versículo 15 dice que la mies está madura. Y le digo, presenta este punto de perfección del fruto. Algunos comentaristas hacen esta diferencia. En los versículos del 14 al 16 nos hablan de esa siega, ¿verdad? Ese momento perfecto en que la cosecha es segada. Y hay quienes dicen que del 17 al 20 la fruta ya está madura. Pero sin embargo, hay quienes este pasaje
lo relacionan como uno solo y hacen relación a que vendrán los juicios de Dios. O sea, no importa, digamos, qué tipo de cosecha es, finalmente el día del juicio, el día de la ira del Señor llegará. Bien, hermanos, dice, en cuanto a la vendimia de la viña, el texto sí nos deja ver en claro que se trata del juicio de Dios sobre los impíos, ¿verdad? Pues estas uvas dice que serán echadas al lagar de la ira de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para ser pisoteadas, ¿verdad? Dice que sale una gran cantidad de sangre. Fíjense, nos dice, estaba yo leyendo otros estudios en donde hace referencia a que la cantidad de sangre que sale del lagar, dice que aproximadamente la altura de un caballo hasta donde el caballo tiene el freno es aproximadamente un metro, digamos un metro. Y dice que correría la sangre de los impíos, correría por 1600 estadios, que más o menos, hermanos, son como unas 200 millas, como unos casi 300 kilómetros aproximadamente. Imagínense usted un río de sangre de 320 kilómetros con una altura de más de un metro de sangre. Así de cruento será el juicio de los impíos, hermanos. Y miren, le voy a invitar a que leamos un poquito más adelante. Vamos a ir a leer en Apocalipsis 19, hermanos. Vamos a adelantarnos un poquito solo para dejar en claro este pasaje. El Apocalipsis 19 dice, cuando el Señor regrese a la tierra por segunda vez. Vamos a leer el versículo 15. Apocalipsis 19, versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente hace mención, hermanos, al lagar, ¿verdad? Ese lugar en donde serán pisoteados. El salpicar del jugo de las uvas al ser pisoteadas se compara con el salpicar de la sangre, va a ser una gran masacre. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 19, pero ahora vamos a leer del 17 al 21. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjense, aquí como nuevamente nos dice, ¿verdad? Que las bestias serán quienes se coman la carne de todos estos impíos y juntamente con él pues estará la bestia, estará el falso profeta, y que a pesar de que ellos el falso profeta había hecho grandes señales, con las cuales había engañado a muchos y que muchos recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, todos ellos serán enviados al lagar de la ira de Dios, ¿verdad? Y nos dice que tanto la bestia como el falso profeta son lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Bien, hermanos,
Aparentemente, fíjese, este escenario de juicio este juicio se da a las afueras de Jerusalén y es posiblemente la expresión de que salió la sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, lo que les comentaba ahorita, hermanos, que esta es como una exageración, una hipérbole para dar a entender la severidad de este juicio. Y esto nos confirma una vez más, este pasaje se nos confirma en el libro de Isaías. Ahora acompáñenme nuevamente a leer Isaías 63. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Isaías 63, 2 y 3. Dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Ven? Nuevamente tiene relación o confirmación, ¿verdad? Esa visión, esa profecía que nos deja ver que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías ya nos decía lo que estaría pasando, ¿verdad? Nos da a entender que el Señor ha salpicado sus vestidos, aparentemente de la sangre de los impíos. Dice que nadie estaba con él, que solo él, como vimos ahorita, tiene la autoridad para juzgarlo y que solo él ha hecho este juicio. Bien, pues nuevamente, hermanos, es importante que nosotros, al estar haciendo algún estudio bíblico, al estar estudiando estas clases, vayamos leyendo cada versículo, haciendo una relación, porque esto amplía nuestro panorama, ¿verdad? Nos hace ver con más claridad el momento, nos hace ver las circunstancias, nos ayuda a crearnos en nuestra mente una escena más completa de lo que será este juicio, ¿verdad? Y bien, hermanos, para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen, una reseña de lo que ha sido este pasaje del capítulo 14. El capítulo 14 de Apocalipsis. Bien, hermanos, primero vamos a enfatizar que los 144,000 de Israel son vistos al principio de la gran tribulación y dice que serán protegidos a través de ella y sobrevivirán. ¿Qué quiere decir? Que estos 1,400 son los que el Señor había escogido, que ellos estarán protegidos por la mano del Señor en esta gran tribulación. Segundo, se anuncia una serie de juicios sobre los impíos, los cuales se les garantiza a todos los santos y a los santos de aquellos días que aunque tengan que sufrir hasta la muerte, digamos, hasta ser muertos, Dios hará justicia y la fidelidad de ellos será recompensada. Hermanos, pues las implicaciones de este pasaje para nuestros días pues son obvias, ¿verdad? Hoy en día tenemos tiempo para obtener la gracia del Señor. Recordemos que el día llegará, viene pronto, que Dios juzgará a los hombres con su justicia. Y la invitación, hermanos, es abierta para que toda aquella persona que confíe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador pueda escapar del juicio venidero. Como les comenté al principio, hermanos, el libro de Apocalipsis nos habla de situaciones quizás un poco difíciles de entender. Nos habla de juicio, nos habla de cosas muy duras, hermanos, pero al final de este libro nos deja claramente ver la victoria de nuestro Dios. Y si usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido vivir en santidad, hemos decidido entregar nuestra vida a Él, entonces no tenemos por qué temer lo que vaya a venir, ¿verdad? Esos acontecimientos vendrán, porque así lo dice la palabra de Dios, sucederán,
pero nosotros seremos guardados porque el Señor estará llevándonos, recogiéndonos y guardándonos en el granero de Dios. Bien, hermanos, pues hasta aquí llega este estudio número 16. Les doy las gracias por su atención. Como les comenté, el próximo domingo nuestro hermano Antonio Vaca ya estará de regreso y espero, hermanos, que haya sido de bendición. Un abrazo, Dios les bendiga.